Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo dedicado a 5 prácticas que están haciendo que tus acuarelas no funcionen bien. Vamos a ver una por una. La primera de estas prácticas que arruinan tus acuarelas es la de retocar una y otra vez tus aguadas. Es decir, insistir sobre una aguada que ya has pintado previamente, volviendo a pintar sobre ella, trabajándola excesivamente. Cuando esto ocurre en húmedo, lo más probable es que esto te genere coliflores, te genere cambios en la humedad del papel y por lo tanto esto haga que la aguada no sea uniforme, que no sea transparente. Y cuando esto lo haces sobre aguadas sucesivas que van secando unas sobre otras, lo que consigues seguramente va a ser ensuciar demasiado el trabajo final. En muchas ocasiones comenzamos haciendo una aguada y empezamos dando esa aguada en el cielo, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ahí la aguada hecha, pues insistimos mucho. Fijaros, esto, aunque no lo parezca, ya está secando. O sea, rápidamente el papel va secando. Si yo ahora sigo trabajando, tardo un poquito en hacer la mezcla ahí y voy metiendo encima de donde lo tenía, porque me ha quedado muy clarito, sigo dando manchas, etcétera. Luego vuelvo por esta parte que aún no estaba pintada. Lo que estoy generando es una aguada muy poco continua, ¿no? Veis que se está, digamos, si sigo trabajando sobre esa base, y esto es muy frecuente, aquí ya el papel está secando, ya se van viendo los bordes, se me va acumulando agua. Entonces, nos viene muy mal sobrecargar tanto las aguadas, ¿de acuerdo? El ir tocando. Aquí estoy generando una especie de lío bastante importante. Luego intento quitar un poco esas manchas de esas acumulaciones de agua y entonces me queda esto, y como me ha quedado ahí un poco claro, pues lo cubro con pintura. Bueno, estoy generando un auténtico lío, digamos, sobre este cielo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer como alternativa a esto? Pues como alternativa a esto lo que tenemos que hacer son aguadas más continuas, ¿de acuerdo? Si mi cielo es un cielo azul, pues lo que tendré que hacer es sencillamente tomar una buena cantidad de pigmento y de una vez hacer la aguada azul. Esta sería un poco la alternativa, ¿no? Cuando esto nos ocurre y seguimos insistiendo, pues lo que pasa es que generamos un verdadero problema, un verdadero lío. ¿Veis un poco la diferencia entre una aguada hecha de una sola vez y una aguada que ha tardado más tiempo porque está más retocada, ¿no? Y seguimos, ¿de acuerdo? La segunda práctica es realizar mezclas que son mezclas que llevan muy poca agua. Es decir, cuando yo veo en las paletas de los alumnos mezclas que están simplemente casi mezclando pigmento con una cantidad muy insignificante de agua, o mezclas que resultan insuficientes para cubrir grandes superficies, lo que estamos haciendo es haciendo una vez más que la uniformidad de nuestras aguadas se vea comprometida. La uniformidad y también la transparencia de nuestras aguadas. Así que lo que tienes que hacer cuando trabajes con las mezclas en la paleta es hacerte una buena sopa en la paleta, el tener suficiente agua en la paleta para poder aportar agua al papel y que nuestras aguadas pues tengan la transparencia y la característica que tiene la acuarela, que es un medio
que trabaja fundamentalmente con agua y las acuarelas tienen que tener agua. Así que tus mezclas tienen que tener agua y aunque eso sea difícil de controlar al principio, va a ser lo que produzca que al final tus acuarelas tengan el aspecto que tú deseas. Así que prepárate buenas mezclas en la paleta, hazte unas buenas sopas en la paleta y ya verás cómo eso va a mejorar radicalmente el aspecto de tus acuarelas. Otra de las prácticas frecuentes que arruinan nuestras acuarelas es hacer aguadas que tienen insuficiente agua, ¿de acuerdo? Tienen bastante pigmento, pero tienen insuficiente agua. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tenemos poca agua, a la hora de meter las manchas, esto nos genera, digamos, una pincelada que es un poco la pincelada casi seco sobre seco, ¿no? Y vamos ahí pintando. Y esa pincelada que carece de agua o que carece de la suficiente agua, pues genera un tipo de mancha un poco sucia, un poco opacada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en lugar de eso? Bueno, pues tenemos que añadir agua a nuestra mezcla y hacer lo que llamo yo una buena sopa, ¿no? ¿De acuerdo? Una buena sopa. Aquí tiene que haber agua, como veis en la paleta, ¿no? Y al haber agua en la paleta, la pincelada que doy es mucho más... El pincel corre mucho más, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la diferencia con la mancha del inicio es que tengo aguadas más continuas, ¿de acuerdo? Aguadas más continuas, menos trabajadas, más transparentes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, que funcionan mejor. Así que siempre haceros buenas sopas en vuestra paleta para trabajar con soltura, con amplitud y con mucha agua. Aquí voy teniendo ya una sopita y esta sopita sí que me funciona mejor porque me da manchas más transparentes, puedo cubrir y la acuarela tiene más agua en general, ¿de acuerdo? La tercera práctica que no funciona en las acuarelas es cuando utilizamos los colores muy saturados, los colores recién salen del tubo, ¿no? Entonces pintamos un cielo con azul, pintamos una copa de un árbol con verde, pintamos el tronco del árbol con marrón y así sucesivamente vamos un poco rellenando en una especie de coloreado de la imagen los distintos espacios que tiene la obra, ¿no? Los colores en la naturaleza siempre son colores que son quebrados, que son mezclados, ¿no? Así que tienes que intentar siempre mezclar tus colores y hacer unas buenas mezclas homogéneas en la paleta para conseguir que esos colores adquieran una homogeneidad, ¿no? Y una uniformidad que necesita esa mezcla, ¿no? Es verdad que puedes también mezclar colores en el propio papel, pero cuando hagas mezclas en la paleta siempre intenta mezclar tus colores, quebrar tus colores o agrisar tus colores, ¿no? Para eso es siempre muy importante tomar el color principal que tiene el elemento que vamos a pintar. Si vamos a hacer un cielo azul, pues meter un cielo azul, pero siempre poner a esos colores una puntita de un color complementario, ¿no? Si estamos pintando con azules, pues tomar una pizca de los colores tierra, o a la inversa, ¿no? O si estamos pintando en violetas, tomar una pizca de amarillo, o si estamos pintando con naranjas, tomar una pizca de verde, ¿no? Siempre irnos de un lado al otro del círculo cromático para tratar de agrisar un poquito los colores. Después los podremos matizar con más agua, con menos agua. Si les añadimos más agua los aclararemos. Si les añadimos menos agua permanecerán más oscuros, pero siempre intenta mezclar, quebrar los colores y no aplicarlos tal y como salen del tubo o tal y como están en la pastilla de acuarela, porque eso lo que va a hacer es que tengas un resultado final demasiado colorista y demasiado artificial. Otra de las prácticas o de los hábitos que pueden arruinar tus acuarelas es el utilizar colores muy saturados, no mezclar bien los colores, ¿no? De tal forma que si yo, por ejemplo, quiero poner una pradera en primer término, ¿no? Pues me tomo un verde, ¿de acuerdo? Y sencillamente con el verde marco la pradera, ¿no? O marco un árbol.
¿Veis? Y utilizando un único color. Después, si mi casa es color marrón, color tierra, pues cojo un tierra, un siena tostada y le pongo el siena tostada. Y si el tejado de la casa es anaranjado o rojizo, pues tomo un rojo y hago mi tejado rojo. Bueno, esta práctica de utilizar colores muy saturados es una práctica que, bueno, lo que conduce es hacer acuarelas un poco, pues eso, coloristas, muy naif, que no responden un poco a lo que son el funcionamiento, digamos, de los colores en la realidad, ¿no? ¿Veis? Vamos, podemos cumplimentar todo esto con colores tal cual salen del tubo, sin mezclar, ¿no? Y el resultado que tengo es una acuarela, pues muy colorista, como veis, ¿no? En este ejemplo, todos los colores están aislados y ninguno participa del otro. Cada color va por separado, cada color es un elemento aislado, no conectado con el resto. Bien, lo veis, ¿no? ¿Cómo puedo? Si este mismo paisaje yo lo hago utilizando colores quebrados, vamos a pintarlo aquí muy rápidamente. El resultado final va a ser muy diferente porque voy a tener colores mucho más aproximados a lo que son los colores que realmente tenemos en la naturaleza, ¿de acuerdo? Si en lugar de pintar un cielo completamente azul, tomamos una puntita de un color tierra, una puntita nada más, ese azul vamos a intentar agrisarle un poquito y ahora añadiendo agua lo podemos también aclarar y el resultado va a ser un tono azul pero con unos ciertos matices grisáceos, ¿de acuerdo? Que le van a convertir en un cielo un poquito más realista, ¿no? Si ahora mis casas, aunque sé que son color tierra, les añado un poquito del azul que había en el cielo, el resultado va a ser unos tonos más realistas también con lo que sería la luz de la casa. El azul va a estar presente también en la mezcla de estos marrones y en consecuencia van a estar más armonizados, ¿no? Si ahora quiero hacer un árbol que es verde, pero a ese verde también le añado un poquito de rojo, de su complementario, pues lo que voy a hacer va a ser poner un verde que sea un poquito más pardo y en consecuencia mi verde pues va a tener también unos tonos más realistas. Y si mi pradera verde pues también le añado un poquito del azul que tenía en el cielo y bastante agua y un poquito de tierra, por ejemplo, mezclando siempre los colores, pues lo que voy a conseguir aquí va a ser una pradera que también va a tener unos tonos muy diferentes, ¿vale? No estoy pintando con cuidado las aguadas, simplemente trabajando el tema del color, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esto lo que me produce es unos resultados que están mucho más armonizados, digamos, con lo que es el entorno, ¿no? Ahora, si en mi tejado es anaranjado, pues a ese naranja, que es el color un poco principal, también lo quiebro un poquito con los azules, ya lo estoy agrisando, y al final el color que me queda aquí pues es un color anaranjado, pero digamos más entonado de lo que estaba el primero, ¿no? No tan saturado como estaban los primeros colores, ¿no? Después pues podemos meter volumen un poco a las casas, ¿no? Que esto sea un poquito más realista también con otro tipo de
de arreglos o de manchas, ¿de acuerdo? Bueno, creo que veis un poco la diferencia. Aquí tenemos colores muy saturados, aquí tenemos todos colores más quebrados, más mezclados, que de alguna forma comparten, digamos, colores entre sí. Toda esta mezcla tiene algo del azul que puse en el cielo, ¿no? De tal forma que hay una armonía mayor de colores en toda esta zona, ¿de acuerdo? Luego en la parte de atrás podemos también meter aquí una montaña, lo que fuera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una montañita. Para que veáis cómo con colores quebrados puedo conseguir, digamos, unos resultados pues más armónicos, ¿no? Colores quebrados, colores muy saturados. Esta es una práctica muy frecuente y que no viene nada bien a las acuarelas. Hay una cuarta práctica, una cuarta costumbre, digamos, que se tiene cuando se empieza a pintar con acuarela, que es la de ser demasiado detallista y utilizar pinceles muy pequeños y dar pinceladas muy cortas, ¿no? Al principio nuestras aguadas siempre tienen que ser generosas, tienen que ser amplias, tenemos que utilizar pinceles más o menos grandes para el formato que estamos pintando, en relación con el formato que estamos pintando, y ya habrá tiempo al final de la acuarela de detallar, de introducir algún pequeño detalle con un pincel fino. Pero lo que no podemos hacer es tomar un pincel muy pequeño y empezar a hacer con ese pincel un cielo o cubrir una superficie de una hierba, y todo a base de pinceladitas cortas, mucho peor aún si esas pinceladas, como decíamos hace un rato, no llevan suficiente agua, porque entonces se convierte en una especie de puntillismo, digamos, que a la acuarela no le viene nada bien, ¿no? Así que trabaja con pinceles amplios, haz pinceladas amplias, y después, al final, en el último momento, puedes intentar precisar algo con detalle, pero no empieces pintando los detalles. Muchas veces veo que mis alumnos están pintando una escena y de repente veo que están con el campanario de la iglesia detallando en un momento en el que todavía no tienen ni siquiera el papel cubierto de pintura, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar un poco con orden y entonces empezar por las capas más amplias, con pinceles grandes. Después introduciremos aguadas un poquito más detalladas y finalmente con el pincel pequeño sí que podemos introducir algún detalle gráfico. Pero el orden no puede cambiarse. No podemos empezar con los detalles gráficos. Tenemos que empezar con las grandes manchas, con las zonas grandes de luz, de sombra, y solo al final meteremos esos grafismos que por otra parte también son muy importantes, ¿no? Otra de las prácticas muy habituales cuando se empieza es por miedo a trabajar con la acuarela con amplitud, es trabajar con pinceladas cortas y con pinceles pequeños. Entonces resulta que empiezo a hacer mi cielo y mi cielo pues voy pintando el cielo así, con pinceladas cortas. A lo mejor a veces me voy hasta pasando a otro sitio y voy dejando aquí que haya blancos. Sigo pintando con pincelada corta y voy cumplimentando el cielo. Esto también produce aguadas muy desestructuradas, manchas que no tienen relación unas con otras y todo queda demasiado deslavazado, ¿no? Y demasiado desestructurado. ¿Veis? Como hemos visto, tenemos que pintar con pinceles más grandes, más amplios. Si luego hiciérame por aquí nuestras casas, pues también a veces nos encontramos con pinceladas muy cortas a través de las cuales pretendemos un poco dar forma a los distintos elementos, ¿no? Y vamos cumplimentando con pincelada muy corta que nos va dejando blancos, que no tiene una continuidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces trabajar de esta forma, con pincelada corta y
es algo que tampoco nos viene nada bien para que las acuarelas sean más homogéneas y más estructuradas, ¿no? A veces veo que los alumnos también dejan espacios en blanco, se ponen a pintar luego por otra parte, luego no. Entonces al final siempre se va produciendo como una especie de parcelación del asunto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que trabajar con pinceles amplios en relación con el espacio que tenemos, ¿no? Bueno, esto es un pequeño formato, pero lo que tengo que hacer es trabajar con pinceles amplios que me den aguadas más amplias, ¿de acuerdo? Y además tratar de no insistir demasiado sobre las mismas aguadas, ¿de acuerdo? ¿Veis un poco la diferencia entre esta aguada hecha a través de pinceladas cortas y esta aguada hecha a través de pinceladas más amplias? ¿Veis? Si quiero meter por aquí detrás alguna montaña, cualquier cosa, pues puedo hacerlo con pinceladas más amplias, ¿vale? Conclusión, siempre trabajad con pinceladas amplias, pinceles grandes y evitar la pincelada corta y el pincel pequeño. Y una quinta práctica que creo que no le viene nada bien a tus acuarelas y que veo cometer de manera sistemática a mucha gente que incluso lleva pintando tiempo, que es la de contener las formas dentro de líneas, es decir, tratar de sacar el perímetro de todas las manchas y rodearlas con líneas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una casa, pues al final meter una línea que va bordeando toda la casa. Si hacemos un camino, poner una línea que va bordeando todo el camino y que va un poco marcando las formas. Esto lo que hace es crear en la acuarela compartimentos estancos que no están conectados entre sí. Tenéis que tener en cuenta que en la acuarela, en el momento en que yo pongo una mancha, por ejemplo una mancha clara, y la rodeo de alguna mancha oscura, ya no hace falta introducir una línea que separe esas manchas, porque ya hay un cambio ahí de valor muy importante del claro al oscuro que está delimitando un poco dónde empiezan y dónde terminan las formas. Lo mismo sucede si hay un cambio importante de color, ¿no? O de tono, ¿no? Entonces, si yo tengo una zona azul y de repente viene una zona siena natural muy clarita, pues no hace falta que meta una línea para reforzar esa idea de cambio de forma, porque ya el propio cambio de color, de gama cromática, me está dando esa información. Y en la acuarela necesitamos dar la información justa, no sobrecargar la acuarela, no sobreexplicar la acuarela. Así que intenta evitar el que todas tus formas estén sobreexplicadas a base no solo de la mancha, sino también de la línea en torno a ellas. Por supuesto, la línea es muy importante para conectar espacios, para proporcionar dirección, para muchos propósitos, pero no siempre viene bien hacerlo cuando las formas están claramente delimitadas a través de tonos o de colores diferentes. Y por último, uno de los clásicos, digamos, errores o hábitos perniciosos para la acuarela es el intentar un poco hacer un poco líneas que marcan los contornos de los elementos, ¿no? Si os dais cuenta, simplemente en algunas zonas aquí se produce un cambio de color o un cambio de valor tonal, ¿no? Entre un valor tonal más claro y un valor tonal más oscuro. Aquí lo mismo, ¿no? Que ya está delimitando un poco lo que es la forma del césped de la forma de la montaña o de la forma de las casas, ¿no? Pero veo que muchos alumnos lo que hacen es después, y voy a exagerar un poco, pero para que me entendáis, lo que hacen es después meterle a cada forma que hay aquí una especie de recordatorio de que la casa empieza aquí y termina aquí, ¿no? Y esto lo que contribuye es, asimismo, a parcelar mucho la información, ¿no? ¿De acuerdo? Parece más bien un rompecabezas, no hay conexión entre las formas, todas las formas están desconectadas unas de otras, ¿verdad? Bueno, estoy exagerando mucho porque esto es un dibujo casi como infantil, pero y si tuviera aquí, por ejemplo, un camino, podemos abrir aquí un caminito, esto es también muy típico, ¿no? Si abrimos aquí un camino, por ejemplo,
¿vale? Una luz de un camino aquí, pues lo mismo, el camino también queda marcado, parcelado, en toda su extensión, en todo su recorrido. Bueno, este tipo de cosas tenemos que tratar de evitar que sucedan, ¿no? Puede ser que en algún momento nos venga bien meter alguna mancha o alguna línea que nos va a valer para conectar espacios, ¿no? Si yo, por ejemplo, para conectar espacios o para reforzar alguna sombra y demás, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este espacio de aquí quiero meter alguna sombra en alguna parte de las casas para dar volumen a esas casas en algún punto, ¿verdad? Pues puedo a lo mejor en un momento determinado utilizar la línea para dar ese volumen en algún sitio, ¿no? Para meter un grafismo. O puedo en un momento determinado utilizar la línea para conectar un par de espacios, ¿no? O puedo utilizar la línea para sacar algún grafismo de algunos cables de tendido eléctrico que pueda haber por detrás, ¿no? O incluso para conectar unas casas con otras, ¿no? Y aquí pues puedo meter a lo mejor una vallita o algo por el estilo que me está uniendo estas casas con estas, ¿no? ¿De acuerdo? Y este tipo de utilidades de la línea sí que son muy importantes porque nos permiten un poco, pues eso, conectar distintos espacios y jugar para unir ámbitos, ¿no? Con esta línea estoy uniendo la montaña con el cielo y con las casas, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí estoy utilizando una línea que me une la casa con la hierba. Puedo utilizar una línea que me lleve hacia allá un poco la mancha. En fin, la línea me tiene que servir para atraer la atención sobre un espacio, para unir espacios, para cohesionar la acuarela, pero tengo que tratar de evitar siempre el que la línea sea una especie de recordatorio de que la forma empieza aquí y termina aquí, ¿no? Esto hay que evitarlo por todos los medios y es mucho más frecuente de lo que cabría esperar. Bueno, estos han sido los 5 hábitos o prácticas que más frecuentemente veo en la gente que empieza a pintar con acuarela y que creo que no ayudan en nada. Entonces son hábitos que si te sientes identificado con alguno de ellos tienes que intentar desterrar desde el primer momento. Acuérdate de hacer mezclas generosas, una buena sopa en la paleta, de no retocar mucho tus aguadas, de mezclar bien los colores, quebrándolos, cuando pintes especialmente objetos de la naturaleza, ¿no? O elementos de la naturaleza, de pintar siempre con pinceles más o menos amplios y de utilizar la línea para conectar espacios, pero no para recordar un poco a través de introducir el perímetro cómo termina o dónde termina o empieza una forma, ¿no? Ya el cambio de color, el cambio de valor, etcétera, nos está dando ya un cambio de forma y no es necesario sobreexplicarlo con una línea que los delimite, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.